Muy buenos días, hoy es viernes 27 de julio. Samantha Mora se encuentra indispuesta de salud. Empecemos revisando quiénes son los invitados para hoy. Estaremos con Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior, para revisar las reformas a la Ley de Educación Superior. Allí se prevé más espacios para el ingreso de estudiantes a las universidades, se revaloriza la enseñanza técnica y se busca devolver la autonomía universitaria. Daremos un vistazo al alcance de las reformas. También estará Patricio Donoso, asambleísta de Creo por Pichincha, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Se postergó la votación que iba a tratar el veto del Ejecutivo al proyecto urgente de fomento productivo para introducir un alcance a este veto. ¿Cuándo se reinstala nuevamente la comisión? ¿Qué traerá ese alcance? Es lo que le preguntaremos, entre otros aspectos, a Patricio Donoso. Además, estará Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, que entregó a la Asamblea un proyecto de ley de transparencia fiscal que reforma 8 cuerpos legales. Un aporte más en la necesidad de luchar contra la corrupción. Examinaremos la propuesta. Vamos con la información. El Ejecutivo enviará un alcance de última hora al veto del proyecto económico urgente. Esto obligó a la Comisión de Desarrollo Económico a postergar la aprobación del informe para segundo y definitivo debate en el Pleno. Las críticas de los legisladores se agudizaron más cuando de las instituciones públicas llegaron también a plantear reformas de última hora. La Comisión Legislativa que tramita la ley económica no pudo aprobar su informe este jueves, debido a que de última hora llegó un alcance al veto del Ejecutivo. Es decir, nuevos cambios a la norma por parte del gobierno. Y nosotros no podemos tomar decisiones sin tener toda la información, y es por eso que procedimos a la suspensión. Estamos dentro de los plazos, ¿no? La idea era de tramitar esta ley lo más rápido posible, pero siempre hay sus situaciones que se dan que ya están fuera del alcance de nuestra planificación. Así, la norma ya no será analizada por el Pleno el martes como estaba previsto inicialmente. Pero no fue todo lo que llegó a última hora en la comisión. Representantes del IES arribaron minutos antes del cierre de la sesión a pedir cambios. Las críticas fueron duras por parte de los legisladores. ¿Dónde está el monitoreo que hace el gobierno a su proyecto de ley que envía el Ejecutivo a la Asamblea? Ese es uno de los proyectos más importantes que estábamos debatiendo este año. Y a última hora, la víspera, veo muchos funcionarios aquí. Por mi parte creo que es irresponsable y es más, rechazo, es una falta de respeto a esta mesa que tenemos meses trabajando hasta las 10, 11 de la noche a que vengan a última hora. Es que la fase para cambios en los textos fue antes incluso del veto del presidente. Y en el veto o se vota a favor del texto original o se vota a favor del texto alternativo. No hay más opciones. Esto, dice Sofía Espín, deja dudas sobre la comunicación entre instituciones públicas frente a una norma tan importante. Como mínimo deberíamos tener todo el plantel del Ejecutivo aquí. Recuerden que el presidente es un colegislador y eso no ha ocurrido. De todas formas, hasta ahora la comisión se allanaría en un 90% a los cambios propuestos por el Ejecutivo en su veto. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El pasado 12 de julio, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió las objeciones que el presidente de la República presentara al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Una ley que fue apreciada en algunos aspectos, pero muy criticada en otros. Y es que se afectó la autonomía universitaria, los sistemas de admisión estaban dejando por fuera a muchos jóvenes en el país y la elección de autoridades no era precisamente un ejemplo de independencia. Esta mañana nos acompaña el doctor Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Son algunos los aspectos que se reformaron, pero vamos por partes, doctor Barrera, y empecemos por el tema crítico de las admisiones. ¿Cómo se corrigió esto? Buenos días. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todo el país. Este esfuerzo de hacer una modificación a la Ley de Educación Superior fue un esfuerzo que supuso un gran trabajo de concertación. Yo creo que esto es importante, demuestra que el diálogo no solamente es positivo, sino que es eficaz. Logramos efectivamente un texto de consenso y de hecho, pese a los lógicos intereses y puntos de vista diversos en la Asamblea Nacional, logramos además que tanto la Comisión como la propia Asamblea prácticamente apruebe por unanimidad esta reforma.
Sobre los temas centrales, usted ha planteado uno de ellos. Nosotros tenemos la convicción de que sería una locura regresar a una universidad caótica de garaje, etcétera, pero hemos sido absolutamente enfáticos en señalar que se establecieron enormes restricciones para el acceso de jóvenes a la educación superior. Esto además de un momento en donde tenemos muchísimos jóvenes, estamos en un punto de la demografía del país en donde tenemos una enorme cantidad de jóvenes que se juegan su futuro hoy. Por eso es que tanto desde la política pública como desde la ley hemos logrado introducir una serie de mecanismos en la perspectiva de democratizar el acceso. La ley prevé, además de este examen de evaluación, que esto es un criterio adecuado, prevé 3 otros nuevos criterios para la admisión. Prevé, por ejemplo, el récord académico que el joven tenga a lo largo de su historial, digamos hasta el bachillerato, prevé criterios socioeconómicos y criterios también territoriales. Con eso vamos a tener una mucha más precisa capacidad de lograr admisión. Pero por otro lado, también estimulamos a que las universidades mejoren su infraestructura, mejoren además sus indicadores y también prioricen la incorporación de nuevos jóvenes. Y tiene sentido, doctor Barrera, porque, a ver, si se generan mejores y mayores condiciones para que ingresen estudiantes al sistema de educación superior, es necesario contar con una infraestructura más amplia para que les dé cabida. Exactamente, y tal como usted lo ha dicho, ya durante este año hemos estado desarrollando un programa, se llama el programa ProEduca, que acompaña la inversión en infraestructura, en equipamiento, en laboratorios. A lo largo de este año hemos logrado avanzar en este sentido con muchas universidades, pero también estamos totalmente conscientes de que este esfuerzo requiere una consistente inversión en el mejoramiento de las universidades. Debo decir, Lenin, que incluso antes de la ley hemos mejorado muchísimo los temas de admisión. Esta información que voy a dar ahora es muy importante porque los chicos del ciclo Sierra fundamentalmente están al borde de postular. La próxima semana, a partir del 6 de agosto, la subsiguiente semana, ya existe el esfuerzo de postulación a 5 carreras de la preferencia de cada uno de los chicos. Y para que usted se haga una idea, la última oferta en el gobierno anterior llegó a cerca de 64.000 cupos públicos. Nosotros esta vez vamos a ofertar entre las instituciones públicas cerca de 125.000 cupos. Además de los seguramente 40 o 45.000 cupos de las instituciones privadas, pero, prácticamente doctor, lograríamos casi una duplicación de ese esfuerzo. Y lo que le iba a preguntar era si las universidades públicas han duplicado su capacidad. Se han hecho varias cosas, hemos diversificado. Las universidades públicas han incrementado aproximadamente entre un 35 y 40, pero además de eso, esta vez vamos a concretar una de las cosas en las que hemos trabajado, que es un programa de educación universitaria virtual. Esta vez, además de lo que tenemos como oferta, tenemos también la educación virtual con 5 universidades públicas muy importantes, la Central, la Técnica del Norte, la Universidad Técnica de Manabí, la UNEMI y la ESPE. Hemos logrado lanzar prácticamente 10 carreras de educación virtual que van a suponer aproximadamente 30.000 cupos. Y además hemos fortalecido... Sí, doctor, para cerrar la idea, hemos fortalecido la convocatoria técnica y tecnológica. Entonces ya tenemos, por un lado, el fortalecimiento en las universidades y escuelas politécnicas, la educación virtual y la formación técnica y tecnológica. Es decir, no solo crecemos, sino diversificamos la oferta, Lenin. Y este crecimiento, esta duplicación en el número de cupos o de personas que van a acceder al sistema universitario, deberá crecer aún más. Se lo pregunto, doctor Barrera, porque tengo entendido que estas reformas que democratizan o que amplían las posibilidades de acceso a la educación superior no entran en vigencia ahora, sino el próximo año. Exactamente, es decir, como es lógico, usted conoce perfectamente el proceso de admisión, comienza casi en abril y todavía entiendo que en estos días, próximas horas, tendremos ya la expedición en el registro oficial de la ley. Por lo tanto, de manera adecuada, la Asamblea planteó una transitoria para que este proceso cerremos con las reglas actuales. Sin embargo, en este proceso ya hay un conjunto de mecanismos que ahora están consagrados en la ley. Esta idea que a veces había de que el gobierno fija los cupos, esto no es así. Los cupos
son ofertados por las universidades como parte del ejercicio de su autonomía. Esta idea de que a uno le podían asignar un cupo que no pide, esto no es así. Está muy claro que las postulaciones hace el chico, 5 postulaciones, y es imposible que le asignen un cupo que no sea parte de estas 5 postulaciones. Se fortalece la capacidad de las universidades, la autonomía responsable en el manejo de sus cuentas de autogestión. Se fortalece y se mejora el mecanismo de contratación. En fin, se genera condiciones para que efectivamente la universidad pueda desarrollar su trabajo. El gobierno no puede desarrollar una política de educación superior inclusiva en contra de las universidades. Tiene que ser con las universidades. Y por eso el espíritu que tenemos es un espíritu de colaboración. Realmente estamos viviendo un momento de muchísimo nivel de apoyo, cooperación y articulación entre todos los actores del sistema de educación superior. Usted ha hecho referencia también a la educación técnica y tecnológica. El documento, las reformas apuntan a revalorizarla. ¿Y cómo se va a hacer esto? Mire, Lenin, la educación técnica y tecnológica fue tratada, digamos así, como el patito feo de la educación superior, lo cual tiene graves implicaciones. Primero hay que decir que a la formación técnica y tecnológica acuden fundamentalmente los jóvenes, los hijos de los sectores medios y populares. Probablemente alguien con más recursos puede alcanzar a tener 7, 8 años de formación para que sus hijos puedan hacerlo. Pero en sectores populares, en 3 años, a lo mejor la familia ya requiere que esta persona sea productiva. En segundo lugar, la formación técnica y tecnológica está muy ligada a la propia vocación y dinámica productiva de los territorios. ¿Qué es lo que plantea esta ley? Plantea un sistema de formación técnica y tecnológica. El corazón de ese sistema es el establecimiento de institutos universitarios técnicos y tecnológicos. La carrera de tecnólogo se considera una carrera de tercer nivel de educación superior y abrimos la posibilidad de que el tecnólogo pueda permear, pueda pasarse, digamos, a la universidad y terminarla. Finalmente, pensamos que debemos tener maestrías también tecnológicas que puedan construir una carrera tecnológica total. Esto además se engancha con el bachillerato técnico y técnico productivo, de tal manera que esto que antes, insisto, era considerado una educación de segundo orden, hoy con la ley prácticamente logra una estructuración. Hay que saber, Lenin, que en nuestro país la relación entre chicos de universidades y de tecnológicos es casi 7-1. Hoy tenemos casi 600.000 chicos de universidades y apenas 80.000 en institutos técnicos tecnológicos. Cuando uno mira esto en Colombia o incluso en Noruega o Finlandia, la relación es 3-1, en algunos casos casi 1-1. La formación tecnológica es una excelente opción de formación de los jóvenes. Sin duda la idea es importante. Desde los tiempos de la campaña han venido hablando ustedes de la creación de 44 institutos técnicos y tecnológicos, 26 de ellos tenemos entendido que empezarían desde cero. Pero, doctor Barrera, no hay plata y la idea parece que está quedando rezagada, ¿o ya tienen ustedes ahora sí fechas y los recursos como para poder afirmar lo contrario? No, sí, lo tenemos, digamos, y hemos trabajado muy fuertemente durante este tiempo. Un elemento clave era tener el marco jurídico para hacerlo, hoy lo tenemos, pero en paralelo estamos trabajando esta línea de construcción y de mejoramiento. Es un gran proyecto que está financiado básicamente por el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Estos son, digamos, los elementos que constituyen aproximadamente una línea de cerca de 260 millones con las cuales se desarrollará tanto la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de nueva infraestructura. Esto estamos trabajando muy activamente. Yo estoy totalmente seguro que en el segundo semestre de este año y con mucha fuerza en el año 2019 acometeremos el proceso de infraestructura. Pero a la vez estamos mejorando lo que tenemos ahora y sobre todo estructurando la parte académica y curricular, que es muy importante. Doctor Barrera, se nos está agotando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle cómo van a garantizar con estas reformas el respeto a la autonomía universitaria. Mire, la autonomía universitaria es un principio que está en la Constitución. En esta nueva reforma, en esta reforma a la ley orgánica, se consolida el concepto de autonomía responsable. En el caso de las universidades privadas se establece un modelo de gobierno que tiene en el Consejo de Regentes y en el organismo académico superior las instancias adecuadas. Yo creo que esto queda claro, da estabilidad. Y en el caso de las universidades públicas se consolidan las capacidades de desarrollo de cada universidad. El pedido, sin embargo, es que sea una autonomía
que eventualmente consolide una capacidad también para pensar en el país. Queremos una universidad vinculada al país, no queremos una universidad de espaldas al país, que sea libre en su cátedra, en su ejercicio de sus líneas de investigación, pero que sea capaz de entender las prioridades del país. Este es el esfuerzo que estamos haciendo y ese es el concepto que la nueva Ley de Educación Superior ventajosamente contiene. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted, Lenin. Y cuando regresemos, Patricio Donoso, asambleísta de Creo, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, el veto del Ejecutivo al proyecto urgente, la postergación de su votación por el anuncio de un alcance con modificaciones a ese veto. Ya regresamos. Estaba previsto que la Comisión de Desarrollo Económico apruebe el informe sobre el veto presidencial a la Ley de Fomento Productivo, pero les llegó la noticia de que el gobierno presentará un alcance al veto de última hora. El arquitecto Patricio Donoso, integrante de la comisión que trata esta ley, nos acompaña esta mañana. Arquitecto, buenos días. ¿El documento ya llegó o solamente tienen el anuncio de que llegará en algún momento? Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la entrevista. Lo segundo, tenemos el anuncio de que llegará un alcance al veto presidencial. Si este alcance está referido al tema de arbitrajes internacionales, bienvenido ese alcance, porque no va a haber inversión en el Ecuador si no se consolida el requerimiento de arbitrajes internacionales para las inversiones extranjeras. ¿Y eso es una aspiración suya o ya le pasaron por ahí el dato de que por ese lado es que va la cosa? Aquello se comenta, pero lo segundo tiene más fuerza, es una aspiración mía, pues yo pedí que se incluyesen temas inherentes al arbitraje. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior cometió el error de denunciar los tratados bilaterales de inversión con, me parece, 17 países, primero. Y segundo, se estableció equivocadamente aquello del arbitraje solamente a nivel regional y para temas que no puedan tener o no tengan que ver con temas tributarios. Y yo le pregunto a la opinión pública, ¿va a haber litigios en aquellos contratos enormes por el color de la camioneta de la empresa o por la marca del carro? No. Los litigios en un altísimo porcentaje se dan, o las diferencias, por temas de orden tributario. Por lo tanto, es insulso creer que puede haber arbitrajes serios si no se incorpora todo el paquete arbitral como en el mundo entero funciona. El problema, arquitecto, y usted lo sabe, con el arbitraje internacional, es que la Constitución ecuatoriana en el 422 lo señala con claridad. No se puede, está prohibido. Y parecería que el gobierno y algunos asambleístas, me imagino que usted no, quieren bypassear el 422 de la Carta de Montecristi. ¿Por qué mejor no le dicen al gobierno que si tanto le interesa la inversión extranjera, entonces vamos haciendo esa y otras reformas a la Constitución? Porque la transparencia no solamente se debe aspirar en las cuentas públicas, sino en todo, ¿no? O firmemos tratados bilaterales de inversión, TBIs, aquellos que fueron denunciados. Hace pocas semanas, el Cali y los jefes de bloque tuvimos una reunión con el cuerpo diplomático al completo, Lenin. Y no hubo un solo embajador que no le dijese al país, a través de la primera función del Estado, la Asamblea, que es importante, necesario, un requisito indispensable, tener tratados bilaterales de inversión, de tal manera que sus inversiones estén garantizadas. Nadie invierte donde no hay seguridad jurídica. El capital, mi estimado Lenin, es como el turista. El turista no va a donde lo pueden matar, a donde lo pueden robar. El capital igual, no va a donde lo pueden esquilmar, donde lo pueden extorsionar. Por tanto, es importante tener un marco jurídico que garantice la inversión extranjera, por supuesto la nacional también, y ese podría ser, ojalá así sea, un tema importante que pueda ser debatido. Ahora, en relación al veto, arquitecto Donoso, en la comisión ya hay acuerdos previos sobre cómo se va a votar este informe y cuál va a ser el mecanismo. Así es, todos estuvimos de acuerdo, los 11 miembros de la Comisión de Desarrollo, de que haríamos 3 paquetes, 3 capítulos. El primero, los inherentes a los artículos a los cuales nos allanamos. Segundo, aquellos que vamos a ratificarnos. Y antes de decir el tercero, déjeme decirle que cómo no nos vamos a allanar al tema que nosotros mismos en campaña propusimos, cuál es la eliminación del impuesto a los consumos especiales, así denominado, a las cocinas de gas.
porque se está dando un contrabando fenomenal desde Colombia, y no solamente eso, sino que se ha encarecido la vida de la gente pobre en este país. Segundo, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que se haga un cuadro mucho más lógico con respecto a la enajenación de acciones, que sean entre el 2 y el 10%? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con determinar sectores prioritarios a la pesca, al sector acuícola y algo que propuse yo, que es a la oleoquímica, el futuro de la agricultura en este país? Eso con respecto a los allanamientos. Y con respecto a las ratificaciones, que me parece que son 6, 7, quizás 8 artículos, referentes, por ejemplo, a los deudores de buena fe, aquellas viudas y huérfanos de deudores principales que murieron y queremos que se extinga su deuda en virtud de que han tenido un problema serio durante tantos años. Lo mismo, la extinción de las deudas de los agricultores, de hasta $25.000 a fin de que puedan incorporarse nuevamente al trabajo, y aquellos con valores mayores, pagando un 1%, puedan reestructurar sus deudas. Lo mismo referente al turismo, a la promoción y publicidad en este importante sector económico, lo mismo que temas referentes al cine y otros actos importantes de la vida del ciudadano. Y tercero, el tercer paquete, referente a 3 o 4 artículos con los cuales cada bloque legislativo verá cómo votar, tanto en la comisión cuanto en el plenario. Allá están las normas macrofiscales, ¿no? Así es, las normas macrofiscales. Nosotros hemos insistido en que esas normas macrofiscales deberían incorporar un plan de convergencia para retornar al 40%. Mire, el autogol ya nos hizo el gobierno anterior, el daño ya está hecho, se sobrepasó y de lejos el 40% del techo de la deuda. Estamos, según los expertos, en el 57%, vale decir cerca de $60.000 millones, que sumados al déficit fiscal que se aproxima a $8.000 millones, vuelve insostenible este tema, salvo que en la ley se establezca una disciplina fiscal, se establezca cómo retornar ese 40%, ¿a través de qué? Cambiar deuda por inversión, mi estimado Lenin. Tiene que haber inversión extranjera, tratados bilaterales de inversión, tratado comercial con los Estados Unidos. Tiene que haber un buen tratamiento a aquel que quiere apostarle al Ecuador. Y sobre ese tercer paquete, ¿ustedes cómo van a votar? ¿En contra? Abstención. Si es que mire, estamos hablando no de una ley o el debate de una ley, sino el debate de un veto. Y en el veto la disyuntiva es muy clara. O va este texto, que es el original que se remitió a Carondelet, o va el texto del veto presidencial. Frente a esa disyuntiva, ninguna de las dos redacciones nos gusta, porque quedaría para reglamento, y en el Ecuador, si queremos generar seguridad jurídica, debería estar ese precepto importante de las medidas macrofiscales o reglas macrofiscales en la ley, no en el reglamento. Pero vamos a votar a favor, por supuesto, del allanamiento al 87% de los artículos que han sido vetados. Y vamos a votar también con respecto a los 7 u 8 artículos en los cuales ratificamos lo que la Asamblea aprobó en su momento. Ese es actuar con responsabilidad. Arquitecto. Eso es hacer. Dígame. Sí, quería consultarle sobre otro tema. El 8 de febrero del 2018, asambleístas de su bloque de Creo presentaron una solicitud de juicio político en contra del entonces ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por el uso que le dio a $300 millones que tenían como destino exclusivo la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí. El artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que en 3 días el CAL debe pronunciarse sobre estas solicitudes, pero en el CAL parecería que tienen una manera bastante particular de entender el tiempo. Y entonces, 5 meses y 18 días después, resulta que desde el CAL una mayoría señala que no hay mérito para el enjuiciamiento a Carlos de la Torre. ¿Basados en qué? Recordemos que cuando se discutía la ley que sirvió para recaudar fondos para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto, se advirtió que el gobierno lo hacía porque no tenía plata, y desde las altas esferas se dijo que no era así. Entonces, finalmente, ¿en qué quedamos? 2 asambleístas de oposición en el CAL votamos a favor de que se dé inicio al juicio político al exministro Carlos de la Torre. 2 legisladoras de mi bloque legislativo plantearon el juicio político, de tal manera que nosotros hemos cumplido, tanto como miembros del movimiento Creo, al presentar dicho juicio político en virtud de lo que usted acaba de manifestar, el desvío de aquellos $300 millones, cuanto en el CAL, que con mi voto
a favor del juicio, somos minoría, esa es la democracia, y perdimos, de tal manera que insistiremos si es que es del caso. ¿Y qué pasa con las solicitudes de juicio contra María Fernanda Espinosa, contra Diego García, presentadas el 31 de mayo y el 18 de junio? 3 días, dice la ley, para resolver los pedidos, hasta cuando se respeta la disposición, la ley orgánica de la función legislativa. 2 de ellos no han llegado a la agenda del CAL, o por lo menos al orden del día. Uno de ellos sí se pidió una ampliación con respecto a determinado juicio y esperemos en las próximas semanas poder atender ese tema. Patricio Donoso, asambleísta de Creo por Pichincha, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Tras la pausa, estaremos con Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. El proyecto de ley de transparencia fiscal que presentaron a la Asamblea. ¿En qué consiste? Las reformas a 8 cuerpos legales. En pocos minutos estaremos de vuelta. El miércoles de la semana anterior, la Corporación Participación Ciudadana entregó en manos de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, el proyecto de ley de transparencia fiscal. Le damos los buenos días a la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, a la doctora Ruth Hidalgo, y antes de iniciar con el análisis de los puntos más importantes que aborda esta propuesta, le consultamos por qué es necesaria una ley así. Buen día. Bueno, buenos días, Lenin. Un saludo afectuoso a todos quienes me escuchan y quienes me miran. Justamente, bueno, Participación Ciudadana, como usted sabe, ha mantenido durante toda su vida de existencia en la sociedad ecuatoriana una insistencia permanente respecto a la importancia que tiene la transparencia en el manejo de los fondos públicos, la transparencia en el manejo de las buenas prácticas de los funcionarios públicos, pero también la transparencia como principio rector que debería ser transversal a toda actividad de los organismos que tienen relación con el Estado, y también la transparencia, por supuesto, relacionada en la capacidad que deberían tener los ciudadanos permanentemente para poder auditar, ejercer control social sobre las acciones que aquellos que ostentan cargos públicos realizan dentro de la gestión pública específicamente, de manera que obviamente esa fue el leitmotiv, digamos, que a nosotros nos llevó a sacar adelante esta iniciativa. Nos juntamos con otra organización, Cordes en este caso, y desde hace 9 meses nos planteamos este hito de conjuntamente en una construcción a partir de una iniciativa de sociedad civil, conjuntamente con la clase política, poder llevar adelante un proyecto de reforma, un planteamiento de reforma de algunas leyes, todas ellas, por supuesto, que tienen que ver con los temas de transparencia, Lenin. Este proyecto propone la reforma de 8 cuerpos legales, desde el Código Orgánico Monetario y Financiero hasta la Ley de Hidrocarburos, pasando, por supuesto, por el Código de Planificación y Finanzas, entre otros. Pero vamos entrando en materia. En lo que refiere a la elaboración del presupuesto general del Estado y a la asignación de recursos, ¿qué es lo que ustedes proponen? Justamente con respecto a la manera como se elabora y cómo se discute y se llega finalmente a tener un presupuesto del Estado, nosotros tuvimos en la capacidad, a partir de un estudio de Cordes, de ver qué es lo que pasa en otros países en los cuales están ranqueados regionalmente como más transparentes. En estos países, por ejemplo, Chile, Perú, nosotros notamos que el presupuesto general del Estado tiene algunas características importantes. Una de ellas es conocido previamente en la legislatura y es debatido ampliamente en el seno de la Asamblea o los congresos, como se llamen en cada país, y además tienen órganos independientes que desde afuera pueden emitir de alguna manera sus criterios respecto a la construcción y aquellos elementos importantes que se incluyen en el presupuesto del Estado. Entonces, eso y otros casos más y otros ejemplos más nos sirvió de base para que en conjunto con los asambleístas que formaron esta coalición por la transparencia fiscal, nos pongamos metas y nos pongamos
sobre todo objetivos claros de, por ejemplo, que el presupuesto general del Estado sea debatido en 2 debates, que el presupuesto general del Estado sea conocido previamente por los asambleístas, quizá por las comisiones específicas económicas que tienen que tratar el caso, que el presupuesto general del Estado pueda tener el insumo importantísimo de un organismo independiente, que en este caso nosotros sugerimos debería ser el Banco Central, y para ello, por supuesto, estamos planteando, si usted mira el contenido, de que el Banco Central vuelva a tener el rol que antes tenía, es decir, un rol independiente que pueda de alguna manera establecer ciertos temas, establecer ciertos limitantes a los endeudamientos, pero sobre todo dar elementos y dar informes técnicos, objetivos acerca de la efectividad de una propuesta inicial del presupuesto del Estado. Ahora, cuando ustedes hacen referencia a replantearse los límites de endeudamiento, ¿están proponiendo que se suba el límite del 40% actual? No, no estamos proponiendo esto. Estamos más bien pensando que no debería ser los límites muy altos y no deberían tener límites de acuerdo a los informes que el Banco Central establezca, de acuerdo a la situación económica actual al momento de discusión del presupuesto del Estado. De manera que, como le digo, nuestra idea y nuestro objetivo básicamente es lograr que este presupuesto sea debatido de la mejor manera posible, pero también dar la posibilidad a los asambleístas y a los legisladores que puedan también dar sus puntos de vista, puedan también objetar, si es del caso, algunos temas que ellos consideren que no están adecuados para las necesidades del país, porque hay que tomar en cuenta que al fin y al cabo el presupuesto del Estado maneja fondos públicos y un presupuesto del Estado sano también debería responder a todas las necesidades en los puntos estratégicos de un país, como son salud, educación y otros temas. Por lo tanto, es importante que los asambleístas tengan la posibilidad de también influenciar, incidir, y sobre todo creemos nosotros que habiendo varios debates también se abre hacia la ciudadanía y hacia el conocimiento público, ¿no es cierto?, el contenido del presupuesto del Estado, el debate legislativo en el seno del legislativo, doctora, para poder también escuchar los puntos de vista de los otros asambleístas y de quien lo propone. Este proyecto propone fortalecer las funciones de la Asamblea y también, por supuesto, de la Contraloría. ¿En qué sentido? Sobre todo las de la Contraloría. Nosotros hemos podido ver en los últimos años que poco a poco, de alguna manera, la Contraloría fue teniendo un rol no muy preponderante, digamos, en el control del uso de recursos públicos. Acordémonos, de hecho, que en las últimas enmiendas a la Constitución, de hecho, se les retiró también algunas otras funciones a la Contraloría, y se ha hablado y se ha discutido en foros y expertos han criticado el hecho de que la Contraloría en determinado momento fue simplemente ya dejada como un organismo de segundo nivel. Lo que nosotros creemos es que la Contraloría debería volver a tener la posibilidad de emitir también reportes, de emitir informes, de remitir informes y trabajar, porque si usted lee la propuesta, nosotros estamos promoviendo un trabajo fortalecido conjuntamente con la Asamblea Nacional. Es decir, si la Asamblea Nacional, en el seno de ellos se discuten muchas veces temas que tienen que ver con la fiscalización, esta fiscalización debería ser canalizada con los reportes directamente provenidos de Contraloría y darle nuevamente a la Contraloría el rol importante, el rol preponderante, el rol de control y de cuidado del uso de recursos públicos y todo aquello que tenga que ver con eso. No puede haber transparencia sin acceso a la información, eso en definitiva hay que corregirle, pero también es tiempo de irle quitando el rótulo de información confidencial y reservada a, por ejemplo, los contratos de emergencia. ¿Por qué tienen que ser ocultos? Justamente usted menciona un tema que a nosotros nos ha preocupado mucho y es el hecho de que desde nuestra visión, Lenin, nosotros consideramos que cuando un país entra en un proceso de emergencia es cuando más transparente debería ser todas aquellas actividades que tienen que ver con ese proceso, específicamente los contratos. Y le digo porque usted sabe perfectamente que en los últimos años atrás, ciertos sectores del Estado, ciertos sectores del país estuvieron permanentemente y se mantuvieron en procesos sostenidos de emergencia, dentro de los cuales hubieron contrataciones a última hora, contrataciones de emergencia mismo, contrataciones de carreteras, contrataciones de servicios, en fin. Y si usted quiere
quiere tener un acceso como ciudadano, como debería ser, porque es su dinero el que se está invirtiendo en estos temas, este tipo de información no está disponible. Nosotros creemos que en los momentos de emergencia, cuando el país está pasando situaciones complejas, es cuando el Estado debe dar una respuesta de más transparencia, más claridad, más luz, de manera que a usted no le quede ninguna duda que a pesar de la emergencia, entendemos que una emergencia, por supuesto, le toca a usted tomar decisiones rápidas, pero si son decisiones rápidas, que sean decisiones correctas y que no esté el interés individual o interés particular metido o inserto en contratos, en adjudicaciones de contratos y obras, sino más bien que a pesar de que sea emergente, usted pueda verificar que el Estado está haciendo las cosas correctamente. Presentando el proyecto se conversa también con distintas tiendas políticas. ¿Cuál ha sido la respuesta, la acogida a la iniciativa de participación ciudadana? Yo creo que esa es la parte más importante, yo quisiera decir, Lenin, porque de alguna manera se ha logrado la confluencia de 23 representantes, de 23 asambleístas de todas las tiendas políticas. Tenemos tiendas diferentes, de diferentes ideologías y de diferentes posiciones. Tenemos inclusive Alianza País, está el BIN, está sectores como el Social Cristiano, Creo, Suma, la Izquierda Democrática, en fin... Pachacuti, en fin, tenemos una confluencia multipartidista y que hemos logrado además bajo el liderazgo importante de la presidenta, porque creo que eso es importante recalcarlo. La presidenta ha estado involucrada desde un principio, asistiendo a las reuniones. Hemos realizado reuniones de trabajo intensas desde hace 9 meses. Hemos tenido casi 29 reuniones de trabajo. Hemos tenido reuniones en las cuales hemos decidido artículo por artículo y hemos sido absolutamente profesionales, digamos, si se puede llamar así, para ir haciendo un barrido de las leyes de los 8 cuerpos legales que usted ve que estamos tratando de reformar. Entonces hemos sido bastante rigurosos, sobre todo con una rigurosidad jurídica, y hemos logrado, para mí me parece que es un hito esto que hemos logrado, porque los asambleístas han comparecido ellos, no han mandado delegados, hemos estado trabajando intensamente, ¿Y ya a pesar de que sus agendas son difíciles. ¿Y ya se lo asignó a alguna comisión para que comience su tratamiento? Los pasos próximos son los siguientes, Lenin. Hay que esperar de que entre al CAL. En momento en el que ya esté en orden del día del CAL, vamos a esperar, por supuesto, y esperamos, ojalá, confiamos en que el CAL apruebe. Y una vez aprobado, pues se designará la comisión más idónea para el tratamiento de esta ley. Una vez que se haya asignado esta comisión, lo que nosotros vamos a hacer es pedir nuevamente ser recibidos en el seno de esta comisión para poder tener la oportunidad de ampliar el contenido de esta propuesta, porque comprenderá, a pesar de que no es muy grande, no es un tomo, digamos, de reforma, sí son contenidos importantes porque son 8 leyes claves, entonces que merecen ser explicadas en el seno de la comisión a la que corresponda. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Bien, y así terminamos esta semana. El próximo lunes estará de regreso el doctor Alfredo Pino Argote. Un buen fin de semana para todos.